Hola, te damos la bienvenida al primer módulo del curso de capacitación Train the Trainers. Aquí te explicaremos por qué nuestra metodología de aprendizaje se centra en el feedback y la interacción asincrónica entre docentes y estudiantes como principal herramienta. Primero que todo, debemos comprender la definición de feedback y cuáles son sus características. En términos generales, se define al feedback o retroalimentación como la información que separa o distancia el nivel actual de un sistema de su nivel esperado. Esta información puede usarse para alterar o disminuir dicha separación de alguna forma. Si aplicamos esto último a la educación, podríamos entender el feedback como la información específica acerca del desempeño observado de un estudiante comparado con lo que se desea lograr o con un estándar determinado, siempre con el objetivo de mejorar dicho desempeño. Además, hay que entender que el feedback puede estar centrado en el contenido del mensaje o información, también en la interacción con la información o reacción, pero también en recibir información, responder a ella y mejorar dicha respuesta, o lo que conocemos como ciclo. Pensamos que la conceptualización que más genera impacto en el aprendizaje de los estudiantes es la de ciclo de feedback o feedback loop. Para entenderlo, veamos el siguiente esquema. Feed-up es la parte del ciclo donde se responde a la pregunta ¿a dónde voy? Aquí se entregan criterios claros sobre cuál o cuáles son el o los objetivos del aprendizaje y qué es lo que se entenderá por aprendizaje exitoso. Luego, el feedback propiamente tal responde a la interrogante ¿cómo voy? Aquí se entrega información acerca del desempeño obtenido en relación a los criterios ya establecidos y puede ser entregada vía verbal o escrita. Finalmente, Feed Forward o ¿cómo avanzo? Explica el plan de acción para alcanzar el objetivo. Este ciclo de feedback se cierra cada vez que un estudiante toma una acción concreta respecto a la información que se le entrega respecto a un resultado de aprendizaje esperado. En la actualidad, han surgido nuevas formas de entender el feedback. Estos nuevos paradigmas de retroalimentación requieren que tanto docentes como estudiantes sepan qué es el feedback y cuál es su impacto en los desempeños y aprendizaje. El feedback se ha transformado desde un simple acto de entregar información a un proceso que se enfoca en el estudiante y en cómo éste interactúa y utiliza la retroalimentación para mejorar. Es muy importante tener en cuenta que el feedback no es algo que los profesores hacemos o damos, sino que es un proceso centrado en el estudiante y en donde se busca éste se involucre, busque, procese y use dicha información por su propia cuenta. ¿Cuáles son los requerimientos para un feedback efectivo? El feedback no ocurre únicamente después de terminar una prueba, sino que es un proceso que está inmerso dentro de un programa. Debemos considerar el feedback como un componente continuo y fundamental en el proceso de aprendizaje del estudiante. Un buen diseño de retroalimentación debe apuntar a que los estudiantes comprendan los conceptos básicos de feedback y se comprometan con el proceso. También debe tener en consideración diferentes oportunidades para entregar este feedback dentro del programa educacional. Por ejemplo, se puede incluir instancias de observación asincrónica y también algunas en las cuales el estudiante deba autoevaluarse o pedirle a un par que lo observe. ¿Cómo usar las tecnologías actuales para implementar mejoras en las estrategias de feedback? Para ello debemos considerar tres aspectos clave. Primero, el feedback oportuno. La información debe llegar a tiempo dentro del ciclo de aprendizaje para poder ser implementada y utilizada para mejorar un desempeño o cambiar una conducta. El segundo aspecto clave es el feedback múltiple. Es importante tener en cuenta que el impacto del feedback se relaciona con el recibir información de distintas fuentes y en distintos momentos. Y por último, facilitar la capacitación, uso o entendimiento del feedback. Para que el feedback sea significativo en el aprendizaje, debe existir un nivel de entendimiento común respecto a su impacto y conceptualización tanto de los estudiantes como los docentes.